Una vez más, Señor, queremos darte las gracias. Queremos rogarte tu ayuda y dirección en el estudio, en este caso el Evangelio de Juan, para que tú nos hables, para que tú nos aclares y que podamos considerar tu palabra y con el deseo de aprender, de conocerte a ti y a tu Hijo, como es el deseo constante de nuestra vida, y alabarte y adorarte por estas verdades preciosas que tú nos has dejado para nosotros y nos has dejado tu Espíritu para poder, Señor, ser enseñados, ser guiados y recordar las cosas que el Señor enseñó a los tuyos. Quedamos en tus manos, en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Ujú. Muy bien, seguimos entonces en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Vamos a leer nuevamente desde el verso primero para poder unir. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Hasta ahí la lectura. Entonces habíamos visto hasta el versículo 6 y mencionado el versículo 7. Entonces vemos allí que el Señor, seguramente con alguna intención de llevar a cabo lo que aquí leemos, ¿verdad? De tener una conversación con esta mujer, no podríamos decir con una mujer, sino tal vez con esta mujer. Dice él, realmente cansado, ¿verdad? Y con sed, se sentó junto al pozo. ¿Ya? En la orilla del pozo, como habíamos dicho, que había siempre como una muralla en forma de asiento para que descansasen los que pasaban por ahí, ¿verdad? Los viajeros. Era como la hora sexta. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua, que era la necesidad propia del pueblo, ¿verdad? El agua, y ese pozo era muy importante para ellos. Les proveía de agua, en el fondo, les permitía que ellos vivieran. Entonces era muy importante el pozo para ellos, muy importante. Dice, y Jesús le dijo, dame de beber. ¿No? Entonces, el contacto lo hace el Señor. El Señor hace el contacto. En el caso de Nicodemo, Nicodemo, capítulo 3, Nicodemo se acerca de noche, ¿verdad? Y hace el contacto. Aquí el contacto lo hace el Señor. Entonces, no sabemos nosotros que cuando lo ve a él, seguramente reconocía que era judío, no había ni un problema, pero ella pensaba y percibía que a lo mejor ya le había ocurrido antes, judíos que pasaban, se sentaban a descansar y más de algunos y pasaba y ella habría en algún momento de ir a buscar agua en la hora de la tarde, como se hacía normalmente, y no habría ningún problema. Pero aquí hay problema, por así decirlo. La diferencia es que él le habló, le habló. Esa es la gran diferencia. Entonces ella aquí queda, por así decirlo, como dicen, de una pieza, ¿verdad? Fuera de lugar. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Acaso no sabías? Entonces dice.
vino una mujer. Entonces, nuevamente aquí el presente histórico es viene una mujer, es como diciendo ahí viene. Ya, eso es lo que hace Juan, y lo vamos a seguir una y otra vez cuando sea necesario, viene una mujer, como que hay que verla caminando hacia el pozo. Pero se traduce vino porque en el fondo la Reina Valera procura poner el tiempo cuando aconteció, pero Juan lo coloca como presente. Ese es usa de esa manera el verbo para hacerlo más vívido y que uno lo esté observando. Una mujer, no dice una mujer, no está articulado, era una mujer, no importaba tanto eso, pero era una mujer. De Samaria o de Sicar, ¿verdad? O samaritana también, como se le expresa. Está bien, las dos cosas. A sacar agua. Entonces ella venía con su cántaro a sacar agua. Lo haría constantemente, no tenía ni un problema en sacar agua. Venía siempre. Dice, el Señor se presenta ante ella como necesitado, sentía sed, y es verdad. Y que ella podría resolver lo que era temporal. Entonces, el agua que el Señor le pidió, ¿le resolvía el asunto al Señor? Claro. Claro que lo resolvía, así como se lo resolvía a ella, que era temporal. Y esa por ahí va la enseñanza, lo que el Señor quería aplicar. Entonces, usar las cosas del uso diario, las cosas de uso constante, el Señor está enseñando que es posible usarlo de buena manera para poder llegar a las personas, porque eso era lo que ellos conocían. Por ejemplo, los judíos le hablaba de las ovejas, ¿verdad? Le hablaba de la siembra, del trigo, de las cosas que ellos conocían. Le hablaba de los cerros, de los montes, de las cosas que ellos veían y conocían diariamente. De esas cosas le hablaba, así, de ese punto, del sembrador, etcétera. Entonces, el Señor usa mucho las cosas que ellos usaban para poder llegar a ellos, ¿ya? Hablando en el sentido del deseo de llegar con el Evangelio. Entonces, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. El Señor toma la iniciativa. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso no era como Nicodemo, que Nicodemo no tenía ningún problema en ir a visitar al Señor, así como los discípulos que le preguntaron al Señor, Rabí, ¿dónde vives? Y fueron con él, no tenía ningún problema. Pero aquí era distinto. Ella nunca, nunca iba a entablar, a comenzar la conversación con el Señor, jamás. Lo digo, no lo dice, pero probablemente ella había tenido la experiencia de ver, porque conocía al judío, lo conocía, no había ningún problema, de verlo ahí sentado, pasando, ningún problema, pero nunca iba a conversar con él, nunca. Y aquí este judío, y sigue ella manteniendo la misma disposición de no conversar con los, no hay trato con ellos. Y el trato es más que eso, que conversar, pero no, pero el Señor tomó la iniciativa. Entonces, N- no era extraño que le pidiese de beber a una mujer, ya que generalmente eran las mujeres las que se encargaban de esa tarea. Si la mujer era la que se encargaba, por ejemplo, el siervo de Abraham le iba a pedir a Rebeca, ¿verdad? Que le diera agua, porque en el fondo ella le dio agua a ella y a él y le dio a los camellos. Entonces, era algo normal que las mujeres eran las que se ocupaban de ese menestero, ese quehacer del agua. Pero el problema era otra cosa. ¿Ya? Entonces, dame, que es un imperativo, dice, dame de beber, como diciendo, dame o me muero. Ya, dame que me muero de sed. ¿Ya? Por eso le dice, dame de beber. Venía cansado y con mucha sed. Expresa con este imperativo su deseo de entablar con ella esta conversación. Claro, usa el acontecimiento, pero en el fondo él sabía que la mujer se iba a exaltar y que no era normal que se le hablara a una mujer, menos a una mujer samaritana de Samaria, que un judío lo hiciera, menos eso, mucho menos. Entonces, él comienza para entablar una conversación, para, como hemos dicho en el otro estudio, para retenerla y para que ella se quede y ella se quede helada, por así decirlo, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Esto me están cambiando la cosa, nosotros de siempre.
hemos tenido de siempre la costumbre de no tratar con los judíos, ni los judíos con nosotros. Los judíos pasan, suben, pasan para el norte, pasan para el sur y nosotros no tratamos con ellos, nada, absolutamente nada. Y pum, viene uno y le habla. Hasta los discípulos después se extrañan, ¿verdad? En su momento lo va a ver que él esté hablando con una mujer y más aún samaritana. Verso 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. ¿Por qué el Señor no estaba con ellos? Bueno, la parte más lógica es que él estaba cansado, es que él tenía sed, pero había, por supuesto, un deseo de hablar con esta mujer, de que la verdad de Dios entrara allí, porque ellos tenían errores. Entonces él usó eso para poder entrar y lo hizo de manera magnífica según el resultado. Entonces no siempre tenemos resultados, pero el método está bien aplicado, la forma, el método, cómo llegar a las personas y también buscar cómo llegar a las personas. Si alguien está trabajando ahí, por ejemplo, con máquina, oiga, ¿qué está usando? Me dice, "Ay, mi papá trabajaba en eso, mi mamá, mi abuela, o yo también hago, mi cuñado trabaja en eso, oye, encachado". Entra uno con eso. No por el Evangelio al tiro, Señor, si no, si no recibe al Señor, si, por ejemplo, si le dicen a la mujer, el Señor, Si tú no crees, te vas a ir al infierno", por ejemplo. No usó ese método, el Señor entraba primero con las cosas que manejaba la persona con la cual iba a hablar. Entonces, hablar de eso, hablar de moda, una modista, en la feria, hablar, oiga, ¿y cómo está? Oiga, está buena la cosa, entrar hablando de otras cosas. Y puede ir muchas veces, el Señor lo hizo en el mismo día, pero ir muchas veces entrar para entrar a una conversación con la persona y después se abre las puertas que tome confianza y luego predicar el Evangelio. Entonces el Señor entró con eso, con la función que ella estaba haciendo y enseña para nosotros también en ese sentido. Entonces sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, ¿ya? Entonces también tenía hambre, claro que tenía hambre, pues. Sí tenía hambre, pero después el Señor le responde sobre la comida, después lo va a ver. Entonces, pero su mayor intención era alcanzar no solo a esa mujer, sino que el Evangelio entrara en ese lugar. ¿Quién iba a creer? No, no iba a creer, eso no, el que el Evangelio entrara, porque habían errores, siendo muchos judíos, ahora mezclados, pero habían errores por causa de los reyes que habían ingresado una una forma religiosa, un método, un sistema que procura hacer una competencia para lo dispuesto por Dios en Jerusalén, en el templo. La mujer samaritana le dijo, la, la, en un sentido se cumplió el objetivo. El objetivo primero o principal, que ella se quedara, que ella hablara, que ella comenzara una conversación, que ella se extrañara, pero él lo hizo de tal manera que no se escapó, no se arrancó, sino que quiso preguntar. De la forma en que se le dijo, ella ahora quiso preguntar. ¿Qué haría una persona como esta mujer si un judío está ahí tirado en el suelo muerto de sed? ¿Qué haría? ¿Lo deja nomás? ¿Le da agua? Entonces, en el fondo se presentó como necesitado para que ella pudiese responder, pero había una barrera. Y esta barrera la expresa la mujer, que era una barrera expuesta por los hombres, no por Dios. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? O sea, no solamente le pide de beber si no le habla, pero le pide de beber porque en el fondo el pedirle de beber es que van a compartir las mismas vasijas, las mismas cosas. Entonces, ¿por qué no traía nada, po? No traía cántaro para sacar agua, no traía nada, ni una cosa. Entonces la mujer iba a tener que compartir con él.
Y eso no, los judíos con los samaritanos, los judíos no comparten, no al revés. Los judíos con los samaritanos no comparten, no comparten. Podían comprar, como habían ido los discípulos seguramente a comprar, pero compartir, comer en el mismo plato, no, no lo hacían. Entonces, dice, la mujer samaritana le dijo, ¿ya? Hay un término ahí que no aparece aquí, que es pues o entonces, que es un en griego. Lo digo para que sepan, pues o entonces. ¿Ya? Entonces, la mujer samaritana le dijo entonces o pues. ¿En qué sentido? Está diciendo, bueno, respondiendo a lo que el Señor le dijo. Entonces le da continuidad a la conversación. Entonces ella le respondió en cuanto a lo que él le dijo primero. Pues dice pues o entonces. ¿Cómo tú, siendo judío, de qué manera o por qué medio ese término? ¿De qué manera o, o por qué medio? Que es un interrogativo. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí o me requieres a mí o me demandas a mí de beber que soy mujer samaritana? No es que fuera solo mujer, porque la mujer, como decíamos, no había problema que le dieran de beber, pero era mujer samaritana. Si fuera judía, ni un problema. Bueno, aunque fuera judía, pero el problema era la mezcla. La tomaban como extranjero. Entonces, que soy mujer samaritana, los judíos no entraban a la casa de los gentiles, no trataban con los gentiles. Entonces ellos lo tomaban como gentiles, a los samaritanos. Dice, aunque las normas rabínicas eran muy estrictas a la hora de hablar con una mujer, eran estas las que habitualmente buscaban el agua para traer a casa. ¿Mm? Ya. Entonces esa era la función de ella. Veamos un poquito, otra descripción en cuanto a la sorpresa de la mujer. La sorpresa de la mujer samaritana no está en la petición que un hombre, desconocido para ella, le hacía para que le diese de beber, sino en el hecho de que aquel hombre era judío. En esta respuesta se aprecia el orgullo que los samaritanos sentían de ellos mismos y la rivalidad histórica con los judíos. Por otro lado, Jesús no tenía recipiente para sacar agua, ya lo he dicho, tampoco nada con que beberla, estando dispuesto a usar los que tenía la samaritana, lo que suponía un serio problema para un judío celoso de no contaminarse con vasos que no hubieran sido debidamente lavados. Y además que ellos lo tomaban como no judíos. Y sobre todo cuando habían sido manipulados por un gentil o un samaritano. Era lo mismo para ellos. Eso era inaceptable. Ellos no se contaminaban, ¿ya? Y ellos no estaban buscando contaminarse. El problema era la contaminación. ¿Si yo tenía problemas con eso? No, para nada. Pero ellos eran judíos y tenían sus reglas. Entonces la mujer samaritana sabía eso. También tenía su parte de celo. Si nosotros nos tratamos con los judíos y ellos tampoco. Dice, porque judío y samaritano no se tratan entre sí. ¿Qué lo dijo ella? Po? Entonces ella tenía las cosas claras. Ella sabía que el asunto era así, le habían enseñado desde pequeña, seguramente, y lo entendió. Y ese no se tratan, probablemente tiene la idea de significar que no beben de los mismos vasos o usar lo mismo. Esa es la palabra más literal, usar lo mismo, ¿ya? O tratar con, ¿ya? O sea, no se trata, tratar con, está el prefijo con, y en ningún sentido de compartir cosas, nada. No se tratan, veamos. Los judíos no usaban o compartían utensilios con los samaritanos. En el año 65 después de Cristo se convierte en una legislación. Las hijas de los samaritanos son consideradas impuras como las hemorroisas desde que nacen. Mujer que padece flujo de sangre. O sea, la mujer samaritana era impura para los judíos, imagínense. Después del Señor, antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70, sacaron esa ley de Dios, de ellos nomás, po. Entonces dice, todas debían ser consideradas impuras, ceremonialmente hablando. O sea, ninguna cercanía hacia ellos, porque si la tocaba, era impuro o el hombre, desde el nacimiento. Mire, desde niño, ¿qué culpa tiene el niño? Ya. Había rabinos extremos que llegaban a decir que el que come pan
de los samaritanos es como el que come carne de cerdo, que para ellos era abominación. Así enseñaban que los samaritanos podían ofrecer ofrendas, si quiere, pero no las establecidas para Israel. Menos mal, po, le daban ese lugar. Bambi, un escritor, resume esta situación cuando dice, A. Un samaritano contamina un lugar sentándose en él, o reclinándose, o montándolo, o conduciéndolo. Ahora sería, por ejemplo, un auto, ya ahí sería un animal. ¿Ya? Transmite impureza a través de la saliva, incluso a través de la flema de sus pulmones, garganta o nariz. Da cosa decirlo, pero en el fondo eso es lo que Danby, transcribiendo, por así decirlo, las leyes, decía eso. O sea, si estornudaba delante mío, me contaminaba, así era el asunto de los judíos. O sea, no es muy lindo que estornuden ya, pero ellos lo veían como una contaminación ceremonial. Incapaz de poder acercarse a Dios, tenía que primeramente purificarse. Entonces dice, y a través de su orina. Y ve, las hijas de los samaritanos incluso desde la cuna transmiten impureza, igual que los gentiles. Entonces aquí vemos no solamente cómo los judíos, según ellos, veían a los samaritanos, sino también de refilón, por así decirlo, a los gentiles como impuros desde niños, desde pequeños. Mira, qué tremendo, ¿ah? ¿Cómo se puede decir? Únicos eran ellos. Pero el Señor, claro, les dice que sería un pueblo especial, etcétera, em, eh, un tesoro, pero no para eso, no para eso. Miren, a ver si voy a leer un texto aquí. Dice que a ver, perfecto, estamos en ello. Voy a ver si encuentro el texto, dice así, dice, el Hechos capítulo 1 verso 6 dice. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Eran todos judíos. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones, que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando recibiera el Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces él en su vida dio ejemplo de esto. El Señor aquí ya había resucitado, ahora iba a ascender. Entonces había dado ejemplo de esto. Entonces el Evangelio se abrió hacia no solo lo mismo de Israel, primero, luego Samaria, sino, dice, hasta lo último de la tierra, todos los gentiles. Y es lo que el apóstol, a través del apóstol Pablo, Pedro primeramente, cuando se abrió el Evangelio hacia los gentiles, en el capítulo 10 a través por medio de la casa de Cornelio, que el Espíritu Santo descendió sobre ellos cuando creyeron. Después el apóstol Pablo, ¿verdad? Del capítulo 13 en adelante. Quizá antes, ¿ah? Pero su llamado a la obra fue el capítulo 13 de Hechos, pero antes ya había hecho la obra de predicación, pero más bien a los judíos. En el 13 ya sale hacia los gentiles. Entonces el Señor dejó ese ejemplo y ellos no sabemos cómo lo llevaron a cabo en cuanto a los samaritanos, pero ellos ya fueron con mayor libertad, seguramente por el poder del Espíritu Santo, a predicar a los samaritanos. Entonces dice, esa distinción que hacían es porque en el fondo los veían a los samaritanos igual que los gentiles, impuros, como perros o perrillos. Verso 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahora, muchos dicen, hay dos interpretaciones. Una, el don de Dios, hablan que es el mismo Señor, el Cristo. Me parece a mí que, y otros interpretan de esta manera también, que no es el Señor en sí mismo, sino el Espíritu del Señor, ya porque habla que ese va a ser como una fuente, ya que está en la persona y salta para vida eterna porque es una frescura
constante, es un agua constante que no termina. No necesita ir a buscar nuevamente, si no la tiene en sí mismo, la va a tener. Pero el punto aquí es que ella em, iba a través del Señor, el Señor quería que conociera eso. Y es muy, muy la forma, cuando ya está así en conversación, la forma es que ahora cambia el tema en el sentido que ahora entra lo más importante. Lo hace con Nicodemo. Nicodemo está hablando de, quería hablar como rabí, como maestro a la misma altura, tú eres maestro y yo también, pero tú sabemos que vienes de Dios, etcétera, y habla, como hemos dicho, de otras personas que estaban interesadas en saber realmente quién era él, po. Sabía que venía de Dios, pero querían conocer más de él. Y el Señor le dice de inmediato, de cierto, tío, que no nació de nuevo, le cambia la cosa. ¿Por qué? Porque, claro, él es prudente para entrar, él es prudente para escuchar, él es prudente para tener una relación con la persona, darse a conocer, que no tenga temor, que pierda el temor, y después él, en su momento, entra con el tema más importante, que es que ellos conozcan a Dios. Entonces aquí, ¿qué es lo que el Señor quiere que él conozca? Y está confirmando que ella no lo conoce, que es el don de Dios. Y el don de Dios, por lo que uno ve, es el Espíritu Santo que recibe todos aquellos que creen en el Hijo. Porque le dice después, en cuanto a, y esto es súper notable porque el Señor no se da a conocer a todas las personas de esta manera. Le dice, en el verso 25 del capítulo 4 de Juan, dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas, eso lo sabían, ¿ya? Seguramente por Deuteronomio 18:15, donde habla de que profeta les será dado, así como yo, dice Moisés, a Él oiréis. Entonces le dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. No es tan fácil que él se declarara así, entonces es un asunto muy, muy... Él desea que lo conozcan, él desea que conozcan el don de Dios. Por eso primero entra, ¿verdad? Usa la llave de entrada, aquí fue que realmente estaba cansado y tenía sed, esa llave de entrada para poder llevar el mensaje, no así de inmediato, sino una llave. Y la otra es que Nicodemo ya venía para escuchar y el Señor le dijo, tú querías escuchar de que en cuanto a la ley, que somos iguales, que tienes que hacer esto, no. De cierto te digo ya, te digo que tienes que nacer de nuevo, y el que no nace de nuevo no verá ni entrará en el reino de Dios. Entonces, en el fondo, directamente aquí, después de tratar el asunto del agua, ahora entra en el tema. Y miren el capítulo 9 de Juan. Lo digo porque aquí se da eso, ¿ya? Que él se da a conocer como el Cristo. Verso 35 del capítulo 9 de Juan, del mismo libro. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado al ciego, ¿verdad? Y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Qué manera de revelarse, ¿ah? Qué manera de revelar. Primero hace la obra en él, le hace recobrar la vista, primero escupiendo, hace barro y le dice que se vaya a lavar en el Siloé, sí, pues Siloé, po. Y, a ver, y ahora después de haber tenido ese problema con los judíos y sido expulsado, ahora él le dice, ¿cree? No había creído, le dio la vista nomás, pues si todavía no creía. Por eso a veces no hay que adelantarse tanto. Pero aquí le dice, ¿crees? ¿Quién es el Señor para que crean? Yo soy el que habla contigo. Entonces, en el fondo, el Señor se revela aquí. En Juan se revela directamente. En Juan usa mucho la ironía, ¿ya? Usa mucho la ironía, usa mucho el hecho, como he dicho, que pase en las cosas como una película, pero también que el Señor se revela al hombre que, que Él procura, ¿verdad? Procura, porque Él procura darse a conocer, pero Él usa el método de entrar primero a la persona. A Él le había dado la vista, Él lo había defendido, ¿ya? En la sinagoga y por eso lo echaron. Y porque dice, vosotros también lo queréis conocer, ya y lo echaron, lo expulsaron. Y entonces eso el Señor lo sabe, entonces este hombre, bueno, ¿crees?
Dime quién es para creer. Yo soy. Y creyó. Y le adoró. Entonces dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿qué es lo que el Señor quería? Que él conociera, que ella conociera el don de Dios. No le hizo solamente si conocieras. Te voy a dejar ahí, con la duda, no. Quería que lo conociera y se quedó ahí hasta que ella pudiese entender qué es lo que tenía que conocer, cuál era la distinción y cuál era el carácter de lo que tenía que conocer. Entonces, mire lo que dicen algunos. Dice, en las palabras del Señor hay una leve reprensión, como si hubiera dicho, yo te he pedido agua ordinaria, un don inferior, y tú vacilas. Si tú me hubieras pedido el agua viva, el don supremo, el don de Dios, yo no hubiera vacilado, sino que te lo hubiera dado inmediatamente. Entonces el hombre es más, ¿cómo se llama? Es más, le cuesta más responder a la necesidad del hombre que Dios a la necesidad del hombre. Entonces el hombre a la necesidad del hombre le cuesta más responder, en cambio Dios no, y procura dárselo, pero para eso ya tiene que estar las condiciones en el corazón para recibirlo. Entonces respondió Jesús y le dijo, si conocieras o hubieras conocido el don de Dios, ¿ya? O sea, el regalo de Dios, ¿y quién es el que te dice? O sea, conocer el don de Dios y conocerlo a Él. No conocía ni el don de Dios ni a Él tampoco, pero lo está diciendo para que ella pregunte qué tengo que conocer y quién eres tú, ya, para eso. Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Entonces, si ella conociera que Él, el Espíritu Santo, es dado a los que creen, que es el mismo Dios, si ella hubiera conocido al que le está hablando, quién es, que después se le revela, le dice que él es el Cristo, el Mesías, le dice, tú le pedirías. ¿Por qué? Porque cuando se reconoce que es Dios, se le pide. Y él te daría agua viva, o sea, él no se demoraría en dársela. Eso, en eso habla en cuanto a la reprensión, ¿eh? Como una reprensión. Yo te la daría al tiro, tú te costaba a ti, te ha costado, pero yo te la daría de inmediato. ¿Por qué? Porque en el fondo es lo que había en el ambiente, esa división, distinción entre los hombres. En cambio, Dios no hace distinción de personas, no hace acepción de personas. Al judío, al samaritano, al gentil, a todos. Los ama porque por eso decía Juan 3:16 previamente, ¿ya? Es muy importante ese capítulo. El capítulo 1 porque el prólogo está hablando, el prólogo, el resumen de todo lo que viene, hemos dicho, el capítulo 3 es muy importante porque habla del amor de Dios, ¿ya? De tal manera amó Dios al mundo, no a algunos, no a los judíos, a todos, a los judíos también, pero a todo el mundo. Y de ahí viene, está hablando con Nicodemo y ahora viene la mujer samaritana. Si la mujer llegar a darse cuenta de la increíble y especial situación en la que se encontraba con el mismo Señor al frente, po. No todos tuvieron ese privilegio. Que está hablando con aquel que Dios había enviado para traer vida al mundo, ella pediría y el Señor le daría agua viva. En el uso común de aquel entonces, agua viva se refería a agua corriente, es decir, de río o un arroyo, a diferencia del agua estancada de una cisterna. Como he dicho, el agua tiene que ser de un río, de un arroyo, agua viva que corre y se mantiene siempre pura y fresca. Vale recordar que para los ritos de purificación se prefería el agua viva, ¿ya? El Levítico especialmente sale. Agua corriente, que corría. No es agua corriente de mala calidad, sino agua que corre. Eso significa. Era el agua viva la que se llevaba la contaminación y limpiaba a la gente. Por eso es como el agua, la palabra es como el agua que limpia, purifica y al final la gente empieza a tener las cosas claras. Por eso escuchar la palabra, oír la palabra es como el agua que va operando y limpiando, limpiando y sacando todas esas impurezas y después quedar con toda claridad. Dice, para que pudieran ser adoradores aceptables ante los ojos de Dios. Pero el Señor le da a uno un significado mucho más profundo. El agua viva que fluye de dentro del creyente aparece más adelante y se identifica con el Espíritu Santo. Capítulo 7, ¿verdad? Etcétera. No a ver los textos, son textos conocidos. Capítulo 7.
37 y 38 o del 37 al 39. Dice, agua viva, el agua que vive, otra descripción, que tiene vida en ella. Porque aquí lo importante es el agua, po, aquí, po, el agua. Se usaba para referirse al agua de manantial. El pozo no se llenaba de agua de lluvia, que luego quedaba estancada. ¿Ya? Esa es una diferencia entre un pozo y otro. Hay dos palabras pozo aquí, que la que se usa aquí es manantial y la otra es pozo que se llena de agua de lluvia. Esa no es. Esta es la que, la más válida, el agua de manantial. El pozo no se llenaba de agua de lluvia, que luego quedaba estancada, sino que brotaba en el interior desde un manantial. ¿Ya? Miren, estas palabras constituyen otro glorioso machal. ¿Qué significa machal? Que las cosas que él decía eran cosas que aparecen como misteriosas. Por ejemplo, cuando le dice a Nicodemo, ya, nacer de nuevo es otro machal. ¿Por qué? Porque ese machal, ¿cómo lo entendió Nicodemo? ¿Cómo lo entendemos todos los hombres? ¿Cómo voy a volver al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Como un hombre viejo, no sabemos qué edad tenía, pero volver al vientre y se nace de nuevo. Aquí, ¿cómo? Aquí el agua viva, ¿cómo? ¿Cómo va tú, dice, a darme el agua viva? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Entonces, son cosas misteriosas que hablan del poder de Dios sobre lo que el hombre entiende. Entonces, aquí él le está explicando con detalle, pero al final lo único que ella tiene que hacer es creer, lo otro lo hace Dios. Entonces, cuando al hombre a la mujer se le explica, se le expresa la necesidad de esa agua, de recibir esa agua en este caso, y también como dice ahí, de conocer el don de Dios y quién es el que se le provee ese don, que es el agua viva, etcétera. Si creyera en eso, basta y sobra. El Señor hace lo demás. Él pone esa fuente de agua viva en el corazón. Entonces dice, si conocieras el don de Dios o lo hubieras conocido, no lo conocía, porque a través de los samaritanos no lo conocía. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él le daría o le habría dado agua viva. ¿Ya? Entonces, dijimos que este es como un machal, ya lo vimos ahí en Nicodemo. El carácter misterioso del dicho hace reflexionar y causa extrañeza. Eso es lo que hace el machal. Una forma para incitar a la mujer a hacer más preguntas. Y esto es precisamente lo que el Señor busca, que siga hablando, tener una conversación con ella, acercarse a ella y que ella se acerque al Señor. Aunque ella no comprende inmediatamente el significado de sus palabras, las irá dando vueltas en la mente, hasta que en forma repentina y dramática todo será aclarado. Esto es pedagogía divina. Y eso es, po. Entonces, él procuró no perderla, que no se perdiera. Aquí no es llegar y predicar y ya. Si se pierde, mala suerte. No estoy diciendo que se diga eso, pero en el fondo predicar así nada más, aquí es tratar de ganarla y no perderla. Es el método, el sistema de hablar con las personas. Yo le voy a contar algo, pero no para uno engrandecerse, sino de que uno de un tiempo aprendió alguna cosa. No de nadie, sino uno lo aprende viendo cómo se obra, etcétera. Salimos una vez a predicar en un lugar, a hablar a la gente, y todos los demás entregaban tratados y conversaron un poquito y la gente se le iba. Y en una casa me hicieron entrar, solo, yo estaba solo, me hicieron entrar para hablarle. Y los demás quedaron extrañados. ¿Por qué? Porque en esta forma de tratar de ganar a la gente, de entrar, y por eso uno lo reconoce y hay que procurar restablecer esa forma. ¿Ya? No llegar y hablar, lo cual está bien. O sea, si alguien recibe un tratado y le conversa, está bien, se está predicando. Pero el método aquí divino o la pedagogía divina es distinta, porque él procura no perderla, procura retenerla no a la fuerza, sino que ella vaya en la mente dando vuelta y tratando de decir, sí, po, sí, esto, y recibir lo que se le está diciendo. ¿Ya? No decirle así con todo
sino tratar de ganar a la persona diciéndole ciertas verdades. Entonces ella se empezó a interesar. ¿Qué es qué es el don de Dios? ¿Qué es eso? ¿Qué me vas a qué es ese regalo? ¿Y quién eres tú? Entonces le deja como dicen, la bala pasada, dicen, ¿no? Y le dice ahí que ella queda pensando, po. Y eso hay que aprenderlo del Señor. ¿Cómo a la persona hacerla pensar, considerar? No sabes tú si se va a convertir o no, pero al menos va a pensar. Y todo eso en algún momento el Señor lo puede usar. Pero si tú entregas un tratado solamente, lo cual está bien, y la persona lo vota, porque la mayoría lo vota, después uno encuentra votado, y no lo lee ya, y a todos nos pasa eso, y da pena, pero no importa. Pero si en algún momento, porque no todas las personas empezaron a hablar con uno tampoco, pero si ese método divino se usa, uno puede ganar a una persona y quizás no sepa si se convirtió o no, pero sí sabe que esa persona entendió algo que no entendía antes. ¿Por qué? Porque el sistema, el método permite aclararle a la persona la situación y decirle con mayor claridad y te va a dar mayor tiempo para decirle la verdad. Uno no es el Señor, pero el método es usado por el Señor. Entonces a Nicodemo lo mantuvo porque se podía haber ido. Pero lo mantuvo, lo mantuvo. A la mujer esa medida la mantuvo hasta el final del capítulo. La mantuvo. Y ella aprendió todo eso. Y si no creyó ahora, al menos tenía las cosas muy claras, muy claras. Ya no hay duda, ya no hay duda. Y eso es lo que hay que procurar. Lo otro, una obra divina. En el sentido de que si esa persona responde, el Señor obra ahí, en esa persona. Dice, sigamos, a ver, ya. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Se empezó a interesar, pues empezó a entrar en el asunto. Ella no entendía el agua viva. El Nicodemo no entendía el nuevo nacimiento, pero empezó a preguntar, a consultar. Y el Señor hasta lo retó, siendo tú maestro de Israel, no sabes esto ya. ¿Pero por qué? Porque en el fondo diciendo, eso yo debía haberlo entendido. Por último, pero nunca lo trató mal, jamás lo trató mal. Lo trató súper bien. Pero el Señor lo que muestra es interés por la persona, interés por Nicodemo, interés por la mujer samaritana, interés por el ciego, interés por el paralítico, interés por las personas. Juan, interés por la persona, amor por las personas. Y el amor se muestra por el interés de que la persona no solo tenga las cosas que necesita en este mundo, sino que tenga lo que necesita para la eternidad. Y no está negando la otra necesidad, pero la más imperiosa es la eternidad. Entonces él, al tratar con esta persona, muestra el interés de la persona que nosotros debemos de procurar absorber para saber cómo llegar y cómo hablar y cómo entender a Dios y cómo opera Dios para que nosotros hagamos lo mismo con su ayuda y su poder. Por eso predicar el Evangelio, hablar con la gente, reunir a la gente, es sumamente, tiene mucha ganancia. La persona escuchó dos, tres veces y se fue. Bueno, pero escuchó dos, tres veces, escuchó el Evangelio, preguntó y después se fue, no le gustó, se fue, po. Pero no significa que Dios no puede. Dios puede usar eso, pero antes no tenía nada, absolutamente nada. Tenía sus pensamientos nomás, ahora tiene los de Dios. La mujer samaritana tenía los suyos nomás. Ahora en su mente está el cómo Dios piensa, lo que Dios le está hablando, y tiene algo para considerar. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Entonces, agua viva, claro, era agua de manantial. Y ella pensaba en esa agua nomás. Y está bien. El Señor no se hace problema con eso. Pero ella se está interesando. Pero ¿cómo yo tengo que portarme bien para ir al cielo? Ya, la gente, ¿eh? ¿Y qué tengo que hacer para ir al cielo? Tengo que ir a la iglesia. Ya, la gente pregunta, pero pregunta, po. Está interesada, se está interesando con todas las cosas. Son cosas, porque tiene muchas cosas en las costumbres, en lo que le he enseñado previamente, que no es fácil que se desarraigue de eso. Pero si ella toma lugar a esa persona a las cosas de Dios, las cree, esas van a salir volando para afuera, porque ahora entendió.
pero a veces no es fácil desarraigarse de esa. Mire, Primera Tesalonicense. Ujú. Primera. 1:9. Primera Tesalonicense 1:9. Dice así. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, la mejor forma de leerlo aquí es, ¿y cómo os convertisteis a Dios desde los ídolos? O sea, ellos escucharon las cosas de Dios, pensaron las cosas de Dios y dejaron a los ídolos. No es que dejaron los ídolos después y empezaron a escuchar a Dios, no. La persona escucha con todas las cosas que ella tiene. Esta mujer que tenía eh, el Pentateuco, la religión de Samaria, y tenía muchas cosas, algunas cosas eran relacionadas con Dios en cuanto al Cristo, al que sabían que iba a venir y todo, ya, algunas, y todos tienen algo de las cosas de Dios, pero hay otras cosas que impiden que libremente se puedan acercar a Dios o entender la verdad de Dios. Entonces, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste. O sea, los tesalonicenses iban a otros lugares, ¿verdad? En Acaya, en Macedonia y Acaya, donde está Corinto, etcétera, y la parte de Grecia. Entonces, ellos a los demás les contaban cómo habían recibido a través del apóstol Pablo el Evangelio. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, es decir, a Dios desde los ídolos. Ellos le contaban a los demás, que seguramente entendían lo mismo, eran todos muchos, la mayoría de idólatras eran gentiles, para servir al Dios vivo y verdadero. Ahora tenía un servicio distinto. Entonces, a Dios desde los ídolos. Entonces, aquí, ¿qué está haciendo el Señor? Que ella pueda conocer a Dios, que pueda saber de Dios las cosas que nunca le habían dicho de Dios. Todo el peso se lo llevaba a ella. Cumple esto, esto y esto, cumplir mil cosas. Aún así, está en pecado. Pero cumplir mil cosas porque el hombre no puede. ¿Por qué está en pecado? Porque el hombre no puede, no puede. Si no puede el hombre dejar el pecado por sí misma, no puede. No hay que hacer ni un juicio a esta mujer. Si ella está en pecado, porque no puede y estaba llena seguramente muchos hombres y mujeres en esa situación. Entonces, el punto es que el Señor la ama y el Señor desea que ella conozca a Dios, que entienda de Dios. Lo recibo no es problema de ella, pero que ella entienda las cosas de Dios. Y ella, en un sentido, es, por así, atrapada, por así decirlo, ya, eh, como con una malla, ya que no puede moverse, no puede ni quiere salir de ahora, no quiere salir de ahí. ¿Por qué no quiere salir de ahí? ¿Por qué quiere saber, po? ¿Por qué quiere saber, po? Por eso no se va. El amor de Dios y el interés del Señor por ella la retuvo. Y también el hecho de saber, pues de entender qué me está diciendo este caballero. Por último, pues, explícate, explícame bien. Entonces dice, la mujer le dijo, Señor, una forma, aquí no está hablando que ya lo reconoció como Señor, ¿eh? Aquí una forma respetuosa solamente. No tienes con qué sacarla. Una vasija, un cubo, con una cuerda, nada. Ya porque pensaba en esa agua. Y si lo hubiera tenido, lo hubiera sacado antes, no lo hubiera pedido tampoco, pues lo hubiera sacado antes, lógico. Está bien. Y el pozo es hondo. Ya, el pozo era cavado para conseguir agua, llegar a donde había agua y normalmente era de 25 o 30 metros, eran grandes, eran profundos. ¿De dónde pues tienes o posees el agua viva? Está diciendo, oye, me estás pidiendo agua a mí para beber. Ni siquiera tenías para sacar tú para ti mismo. Y ahora me estás ofreciendo. Entonces, lo que ella dice es lógico, lógica pura, lógica pura. Entonces, ahora, lo que ella está empezando a decir y a tratar, está empezando a expresar las cosas que a ella le enseñaron. ¿Qué cosa?
que Jacob era tremendo, que Jacob, lo cual es verdad, pero eso la nublaba, eso la podría nublar, y de hecho la nublaba porque diciendo, tenemos Jacob, tenemos el pozo de Jacob, lo tenemos todo, no nos falta nada, 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 lo tenemos todo. Todas las generaciones se han beneficiado del pozo de Jacob y Jacob no estaba pretendiendo eso. Lo que pasa es que en el fondo prácticamente veneraban ese pozo y tenían razón porque le había por siglos mantenido con vida. Sin ese pozo, primero no podrían estar ahí. Entonces lo que ella está haciendo es lógica pura en su respuesta. Entonces dice, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Cómo puede uno nacer de nuevo? Lo mismo. ¿De dónde? Ya. Se está preguntando cosas que nunca en su vida se preguntó, porque nadie la hizo considerar eso. Nadie le había dicho que había algo mejor que el agua del pozo. Nadie le había dicho que había algo superior. Nadie. Con eso estaban ellos llenitos. No les faltaba nada. Y no así el mundo, no me falta nada. Tengo todo. Tengo marido, hijos, todo. Soy buena esposa, buen esposo, tengo trabajo. El Dios me ha bendecido, dicen ellos. Y es verdad que Dios los cuida, pues si no es mentira. Pero no, le habla algo a Dios, no, 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 no me toca en mi vida. Yo tengo todo, no me falta nada. No me venga con religión, con cosas raras. Entonces ellos lo tenían todo, no le faltaba nada, según ellos. Y además tenían la religión, po. ¿Qué más querían? Pero ¿sabes lo que no tenía ella? El don de Dios. Y no había reconocido al que te dice. ¿Y quién es el que te dice? No lo había reconocido. No sabía quién era el Señor. No lo conocía. Y, y eso era lo que el Señor procuraba que ella saltara eso y pudiera ahora conocerse. Y sigue hablando para en ella provocar ese deseo de tener algo que no tenía. Entonces, ella cuando expresa algo, expresa que quiere eso, es que está operando la obra de Dios, el sistema, el método divino está operando porque ahora ella se da cuenta que le falta algo. La gente se siente suficiente que no le falta nada, pero ahora sí quiere lo que él le ofrece porque y ahora se está dando cuenta que le falta algo. Lo que pasa es que no, hasta ese momento no sabe cómo recibirlo, cómo tenerlo, pero sabe que hay algo que necesita y que no tiene y que lo desea. Entonces dice, lo último con la hora, dice, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? O sea, tú tienes algo mejor que esto. ¿Eres tú superior a esto? Entonces ellos habían vivido totalmente eh, entregados a ese cuidado divino también. El pozo de Jacob es un cuidado divino, de todas maneras. Y ellos con eso lo tenían todo y pensaban que no les faltaba nada, por eso no buscaban más. Y eso es lo que el interés que el Señor procura abrir en el corazón de esta mujer. Qué método más tremendo para predicar el Evangelio. Qué método más tremendo para saber cómo llegar a la gente, para saber cómo a la gente interesarle a las cosas de Dios y no solamente decirle algo y ya nos vemos, chao, que te vaya bien. Lo digo, entregar un tratado, decirle algo, el Señor te ama, ya, está bien. Pero si uno supiera el método en algún momento y tratar de que la persona pueda desear, entendiendo previamente que le falta algo, es lo que el Señor está haciendo aquí en algún sentido. Y de eso tenemos que aprender también. Muy bien, bájalo hasta ahí, ¿ya? El estudio y con la ayuda del Señor vamos a continuar. Vamos a orar al Señor. Nuestro Dios y Padre, queremos darte las gracias por tu amor, por tu bondad, por lo que vemos aquí, lo vimos en Nicodemo. Y ahora lo vemos de una manera tan espléndida con la mujer samaritana, cómo el Señor veía la necesidad de decirle estas cosas y cómo Él, no sé, no sabemos si decir sabiamente, más que astutamente, sabiamente,
el Señor permitió que ella se retuviera, no se fuera y pudiera escucharle, y no solo eso, sino además interesarse en las cosas que él estaba diciendo. Qué método más hermoso, más importante para que nosotros aprenderlo, al salir y predicar el Evangelio y hablar con las personas, que ellos puedan interesarse en lo que tú ofreces. Queremos darte las gracias, rogarte nuevamente por tu pueblo, por el Evangelio, por quienes, por quienes aún no te conocen, para que ellos puedan oír tu palabra e interesarse, así como la mujer samaritana, en las cosas que el Señor le estaba diciendo de manera tan sabia. Quedamos en tus manos, te damos las gracias y lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias.